Amén. Bueno, pues nada, les damos la bienvenida a todas las amadas y amados que están conectándose de tantos lugares, ¿verdad? Del planeta Tierra. Yo sé que hay gente aquí de Argentina, sé que hay de Honduras, sé que hay aquí de West Palm Colombia. Beach, de Colombia también hay varias. Así que yo las bendigo a cada una de las que están, teniendo hambre y sed del Señor y hoy se han conectado. Así que gloria a Dios, Dios me las bendiga. Hoy es una noche especial porque he invitado a una amiguita del Ministerio Metamorfosis, la conozco por muchos años ya. Ella de hecho estuvo en el primer grupo Metamorfosis de Sanidad Interior. Cuando la conocí, no se parece en nada a quien tenemos hoy aquí, porque el Señor ha hecho muchos cambios en ella. Ella ha evolucionado espiritualmente en su vida, en sus talentos, en su ministerio. Cuando la conocí, ella era maestra de escuela de niños. eh, Que y suba un allá. día, y un día el Señor, ¿verdad? Le dijo que confiara en Él, que Él tenía, ¿verdad? Todo en control y que Él le iba a abrir las puertas para que ella no tuviera que estar trabajando para nadie, sino que para que trabajara para ella misma. ¿Y qué ocurrió? Que ella dio ese paso de fe. Ella dijo, suelto la escuela y voy a trabajar para mí. Y de ahí en adelante, esta mujer ha hecho cosas maravillosas. Ella es la artista del Ministerio Metamorfosis. Ella es una artista y la amamos con todo nuestro corazón porque ella hace cosas maravillosas. Ella es la fundadora de Paint With Me, ¿verdad? O Dibuja conmigo. Así que ella también lleva su arte a gente de mayor edad, hacen grupos y ella lleva el amor de Dios a donde quiera que va a través de su trabajo. Así que yo he invitado esta semana a la artista, amiga, compañera, hermana, que tanto te amo, a Cristina Orellana, que es de Ecuador. Así que Dios te bendiga, amada. Mira, ahí está. Hola a todos. Bueno, las que no me conocen, me llamo Cristina, me pueden llamar Cris. Y bueno, yo amo a Arely, Danora, Ana, me cambiaron la vida y doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de poder tomar esas decisiones en compañía de mis amadas y con la guía del Señor para poder hacer lo que Él me ha llamado a hacer, usar mis dones para su gloria y su honra. Así es que gracias, amadas, las amo con todo mi corazón y de verdad que las adoro y les doy muchas gracias por todo. Te amamos. Bueno, esta enseñanza la he llamado la tierra en mi corazón y vamos a estar hablando sobre la parábola del sembrador que está en Mateo 13 del 1 al 23 y yo pienso que todos conocemos la parábola, ¿no es cierto? Bueno, la vamos a dividir en cuatro secciones, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de las 4 diferentes tierras que tenemos en nuestro corazón. Esta parábola bien popular y todo el mundo lo conoce y generalmente lo identificamos como, por ejemplo, la primera tierra es como la persona que recién conoce al Señor y es el nuevo cristiano. Pero cuando yo me puse a estudiar esta parábola, que la estoy estudiando realmente por un mes completo, pues el Señor me empezó a mostrar que no solamente son los nuevos cristianos, sino que son nuestras estaciones en la vida o momentos en los que vivimos situaciones diferentes. Entonces, no tiene que ser específicamente para un grupo de personas, sino nosotros pasamos por todas esas tierras. Entonces, les voy a explicar más o menos qué es lo que, entiendo de lo de las tierras y vamos a enfocarnos en la parte del pensamiento, las emociones y la voluntad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera tierra. Bueno, como ustedes saben, el sembrador es Jesús, ¿no es cierto? Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, y las tierras es nuestro corazón, es nuestra mente, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ir a la primera tierra, que es la que está junto al camino. Entonces les voy a leer, no puse ahí amadas, pero llamados, pero les voy a leer. Dice, en Mateo 13,
1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió y sembró. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esa es la primera tierra, que es la que cae la semilla junto al camino. Entonces, si nosotros pensamos en el camino, ¿qué les viene a la mente? Alguien que quiera compartir conmigo, ¿qué ven como el camino? ¿Qué tipo de tierra tiene ese camino? ¿Alguien que quiera compartir o opinar? Bueno, ese camino es una tierra que está completamente aplastada, que ha sido ya formada por el pasar de las personas, por los transeúntes que van caminando todo el tiempo. Entonces, esa tierra es compactada y entonces cuando la semilla cae en esa tierra, no puede arraigarse, se queda en la superficie. La tierra tiene diferentes... Ahí se fue. Tiene un corazón sordo. Cristina, perdona, te congelaste. Así Ay, que nos puedes hablar un poquito otra vez. Dijiste que la tierra estaba compactada sí. y cae la semilla y dijiste la tierra tiene y nos quedamos. Ay, perdón. La tierra se compactó. ¿Por qué? Porque la gente camina sobre la tierra y la va endureciendo y va formando el camino. Entonces esos son los transeúntes que yo les llamo los pensamientos. Esos pensamientos que caen en nuestra mente, que son constantes. ¿Sí me están escuchando? Sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno. Y ese corazón yo le llamé el corazón ciego y sordo. Cuando cae la semilla, él no tiene la habilidad de ver la semilla y tampoco, y obviamente la semilla es la palabra del Señor, entonces no puede escuchar la palabra del Señor. Y como no puede ver y no puede escuchar, no la puede entender. ¿Sí? Tierra junto al camino. Es la tierra transitada que con el uso se ha compactado y se ha creado un camino definido que va hacia una sola dirección y un solo destino. Esa tierra es infértil. Entonces, si nosotros vamos hacia los pensamientos, nosotros siempre tenemos como una manera de pensar, especialmente cuando no conocemos a la palabra del Señor, tenemos como un patrón de pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces esos serían los transeúntes. Siempre pensamos, por ejemplo, me va a ir mal en esto, y entonces hay las consecuencias de acuerdo a los pensamientos, ¿no es cierto? El tráfico de los transeúntes son los pensamientos que caminan en nuestra mente y no permiten que la tierra sea fértil para recibir la semilla y producir el fruto. El tráfico también es el tiempo que invertimos en nuestras vidas pensando, puede ser también el tiempo que usamos para planificar. Yo soy una planificadora, a mí me encanta planificar todo. ¿A qué horas empiezo un trabajo? ¿A qué horas termino otro trabajo? Pero yo les voy a decir que yo planifico, pero nunca, nunca, nunca pasa lo que yo planifiqué. Siempre el Señor me mueve las cosas, siempre el Señor cambia las cosas. Tengo cancelaciones a veces de trabajo, y lo que a mí me ha enseñado es que yo tengo que confiar en el Señor el 100%. No digo que no hay que planificar, claro que tenemos que planificar, pero nuestra dependencia es absoluta en el Señor. Él es el que permite que las cosas vayan dándose. Bueno, entonces ese es el primer pensamiento. ¿Alguna pregunta? Yo me acordé hoy de un muchacho que estoy dándole consejería. El muchacho es bien jovencito, tiene 20 años, pero él me dice, a mí se me ha ido ya a mí se me ha ido la vida. Entonces yo lo estoy escuchando y digo, tiene 20 años, se le ha ido la vida, miren los pensamientos que él está teniendo. Él dice, yo planifiqué que para este tiempo de mi vida ya yo estaba haciendo esto, y no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, un pensamiento totalmente erróneo,
aplastado como el camino, como dice Cris, está aplastado, él no ve, hay infertilidad en él, porque él se siente que no tiene fruto, nada, él está seco. Pero bueno, yo voy cambiándole como terapista, le voy cambiando los pensamientos a un pensamiento de fruto y le digo, ven acá, ¿qué actualmente tú haces? Me dice, bueno, yo estudio. Ah, de verdad. Entonces eso es un fruto. Y ya empezamos a buscar, ¿verdad? Otras cosas que él a esta edad, claro, no está casado, no tiene hijos, no tiene una empresa, pero él es un bebé. Ve. Él es un bebé. Chiquito. Entonces, mucha gente está enfocada en esos caminos infértiles o hacen planes como tú dices, Cris, que hacen unos planes. Yo para este tiempo ya se supone que estuviera casada, con hijos, una casa, pero no ha llegado o no se ha dado lo que tú planificaste, ¿ok? Así es. Y de verdad que nuestra vida está en las manos del Señor. Dios Más, que nos va poniendo, ¿verdad?, en nuestro camino, hacia donde nosotros vamos. Y amada, y es a mí me hace pensar ahora que nombran eso, es que al pensar una tierra infértil o una tierra al lado del camino, la puedo ver como agrietada, es una tierra, como decimos, seca. Y lo que yo pienso es a esa tierra como que le faltan nutrientes, entonces no le falta agua, le faltan nutrientes. Y entonces cuando los pensamientos nos aplastan, no puede entrar el agua, no pueden entrar los nutrientes, y eso para mí me hace pensar en fe, me hace pensar en esperanza, porque cuando vienen todos esos pensamientos que nos aplastan y nos derrotan, nuestra tierra se seca y no permite la fe, cuando la palabra, o sea, no puede florecer, no puede dar fruto, porque la fe no puede entrar, la esperanza no puede entrar y no podemos ver, no podemos creer la palabra, no podemos creer, puede ser que la palabra, como dice la parábola, escuchan la palabra, pero no da ese fruto porque a la tierra le falta todos esos nutrientes que son importantes y eso se lo roba a los pensamientos. amada, y ese pensamiento nos lleva a la parte emocional, a las emociones, a la frustración, a la tristeza, a la depresión, porque nuestra mente no entiende pues el reino, no entiende la palabra. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo recién me acepté al Señor en mi corazón, yo leía la Biblia, pero yo no entendía, yo no comprendía, era como si es que yo estuviera leyendo chino. Yo de verdad que no, terrible, claro, yo ahora entiendo que en esa temporada mi corazón estaba completamente seca, estaba seca y estaba con muchos traumas, yo tenía muchos traumas que no había superado y eso es también parte de esa tierra. Cuando estamos en esa tierra estamos llenas de traumas y no entendemos y seguimos funcionando de acuerdo al único conocimiento que tenemos o a la única manera que tenemos. Es como ese camino que uno camina constantemente, siempre es el mismo camino, de ir y de regreso, de ir y de regreso. Y es lo mismo en tus pensamientos. Es ese pensamiento recurrente que uno tiene, que generalmente cuando uno está roto son los pensamientos negativos que uno tiene en la vida, ¿no? Y esos pensamientos negativos nos llevan hacia la parte emocional, que es justamente la frustración, la depresión, incluso aquí está, sí, ira, miedo, la tristeza, frustración. Esto hace que la tierra de nuestro corazón se muera, que esté muerta. Entonces, en esa tierra, como Nori dice, en esa tierra donde no hay un abono, donde no hay agua, cuando está completamente seca, es imposible que la semilla crezca. La semilla simplemente va a ser robada por el enemigo y nos vamos a quedar como estábamos antes, ¿no es cierto? En 1 Timoteo 1:7, ¿quién les gusta? ¿Quién quisiera leer ese versículo bíblico? ¿Quieren que lea? Sí, claro. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Yo escogí ese versículo bíblico porque ese versículo a mí me ayudó muchísimo, porque yo tenía tanto miedo y tanto temor que yo literalmente me paralizaba y yo no podía funcionar más. Y yo pensaba de que era una derrotada, que mi vida nunca iba a cambiar y que yo jamás en la vida iba a ser feliz y que yo iba a estar así toda mi vida hasta que un día yo iba a morir y ya. Pero gracias al Señor y metamorfosis que hizo cambiar mi manera de pensar, yo pude ver esperanza, yo pude aprender una manera diferente de pensar, de vivir y pude controlar mis emociones. La Biblia está llena de promesas y está llena de palabra viva
Y si es que uno toma ese tiempo y se pone a leer la palabra y le pide al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, yo les aseguro que el Señor se nos revela de una manera sobrenatural y uno aprende tanto que es maravilloso. Así es. Bueno, entonces vamos a ir hacia la parte de la voluntad. ¿Me escuchan? Sí. La voluntad. En esta tierra, la voluntad, no hay la voluntad del Señor. Esta es mi voluntad. Lo que yo quiero, cuando yo hago, no existe en absoluto el someterte al Señor para que la voluntad de Él sea en nuestras vidas. Y yo puse que la voluntad es rígida, no hay cambio. Hace lo que yo conozco y no quiero tener cambios, porque es una manera también de comodidad, y como estamos rotos, no queremos hacer nada diferente que nos saque de nuestra manera de vivir, porque tenemos miedo, tenemos los temores, no tenemos esperanza. No tiene ni escucha la voluntad, no entiende, perdón, ni escucha la voluntad de Dios. Es como estamos ciegos y sordos. Tal vez el Señor se nos revela o leemos la palabra y el Señor nos está hablando, pero como nosotros no seguimos la voluntad de Él, no pasa nada en nuestras vidas. Y ese camino yo le puse, es el camino ancho que te lleva a la perdición. ¿Alguien que quisiera leer Mateo 7:14? Yo lo leo, amada. Gracias. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amén. Y ese camino estrecho no es un camino fácil de caminar. Recuerdo que yo acepté al Señor, me hice cristiana, y yo dije, se arreglaron todos mis problemas. Ya, ahora sí voy a ser feliz, voy a ser bendecida y no me va a pasar nunca nada. Voy a tener todo lo que yo quiero en mi vida. Y no fue así. Cuando yo recibí al Señor, empecé en un proceso porque el Señor empezó a retirar todas esas cosas que Él no quería que yo tenga en mi vida. Y no fue fácil, ni fue cómodo, ni fue hermoso, fue muy doloroso. Pero ahora puedo decir que le doy gracias al Señor que Él pudo sacar todas esas cosas de mi vida, ¿no? Entonces, ese sería en esta tierra, ¿no? En esa tierra nuestra voluntad es primordial, lo que nosotros queremos siempre es yo, lo que decimos aquí en inglés, me, myself and I, lo que yo quiero. Y entonces no tenemos la revelación de Jesús. Y el efecto de esta tierra es la muerte espiritual. Nuestra semilla muere. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en esta tierra? Entonces yo puse, tenemos que usar las herramientas necesarias para romper y abrir esa tierra. Y luego humedecerla. O sea, ¿qué vamos a usar para romper esa tierra? No sé si ustedes han visto en sus países, pero hay el pico y la pala, que son unas herramientas grandes que uno tiene que golpear y golpear y golpear hasta poder romper esa tierra que está compactada, para poder meterla para que llegue hacia la tierra que es fértil. Y después de eso, cuando la semilla está plantada, la semilla tiene que tener agua, ¿no es cierto? Y el agua, pues es Jesús, Él es el agua de Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Cris, Sí. y escuchándote me viene a la mente que es tremendo cuando estamos como entre ese revolú, diría un buen dominicano, de emociones, frustraciones, ira, enojo. Entonces es como que lo primero que pensamos es que Dios no me quiere, Dios está tan lejos que se olvidó de mí. Pero como tú dices, es como en esa tierra donde es todo acerca de uno mismo, que en verdad no hay espacio para Dios. Entonces entramos en es una súper confusión, y también entre nuestro dolor, nuestra rotura y la situación que es real que enfrentamos. También Satanás se salsa con uno en ese mismo estado, porque llega esa confusión, llega esa amargura a nuestro corazón, y es tremendo dejarnos como de verdad mantenernos en ese estado sin darle la oportunidad al Señor en algún momento entrar en esa ecuación, y aunque sea quitarle, mira, con un 0.01% que le demos la oportunidad al Señor de entrar en la ecuación, 100% todo comienza a cambiar. Pero nos cegamos tanto que
que lo primero instantáneo que nos viene a la mente, ¿y qué pasó con Dios? Se olvidó de mí, pero me dijeron que Él era buenísimo, pero ¿qué pasó? Y en verdad ese no es nuestro Dios es nuestro papá, nuestro Dios es un Dios bueno. Jesús es el pan de vida, como dice, y Él siempre está ahí a la puerta esperando que nosotros vayamos. Amén. Y esa tierra también es como esa tierra que tiene sed, esa tierra seca que necesita esa agua de vida, está completamente seca. Y entonces en Juan 4:14 dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva eterna. O sea, esa promesa tan hermosa que el Señor nos da, cuando uno está pasando en ese terreno, porque en ese terreno, como dije al principio, puede ser una persona que recién conoce el Evangelio, pero también puede ser en una etapa de tu vida que tú estás mucho tiempo en el Evangelio y llega un momento que algo pasó en tu vida, tal vez un trauma regresó a tu vida que vos no te acordabas, y uno empieza en ese proceso otra vez y te secas otra vez. Y regresa a sus pensamientos recurrentes, negativos, que te llevan de nuevo a tus emociones y a que a través de tus emociones tomes tu propia voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos alejamos completamente del Señor y nos secamos. Y Mira, viene esa muerte espiritual. y yo quería añadir que esto que tú estás hablando es tremendo, porque yo creo que el poner en una bandeja mi voluntad versus la voluntad de Dios, eso es algo que todos nosotros como cristianos o como seres humanos peleamos, estamos peleando todo el tiempo porque esta carne quiere hacer su voluntad. Por ejemplo, yo estoy soltera y conozco un papichulo guapísimo, guapo. Yo digo, ay, esto me lo trajo Dios del Que promete el cielo y las estrellas. uno dice, no, esto es de Dios, olvídate que esto es de Dios. Y uno dice, este es el hombre, porque mira qué guapo como me lo recetó el doctor, ¿verdad? Y ahí yo empiezo a salir con el hombre, y yo deseo que ese sea mi marido, y no me someto a decir, Señor, no le pregunto a Dios, ¿verdad? No me someto, y el hombre a lo mejor no es un hombre cristiano, empiezan a levantar unas banderas rojas, pero no las quiero ver porque yo quiero hacer mi voluntad. Esa tierra mía no está mojada, no está, está pavimentada, está dura, y es como yo quiero y cuando yo quiero y a la hora que yo diga. Y cuando entonces no hacemos eso, ¿qué ocurre? Cometemos errores, tomamos malas decisiones y luego estamos como en una clase que di, que tenemos unas consecuencias. Y si vemos, por ejemplo, Jesús pudo haber hecho lo que le daba la gana porque él era Dios, pero él en un momento dado de la cruz, ¿verdad? Donde él está allí, decía, y lo vemos ahí en Marcos, dice, Abba Padre, ¿verdad? Que para ti todo es posible, pero dijo entonces en un momento dado, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entonces, esa partecita a veces no la queremos aplicar a nuestro corazón, a nuestra tierra, a nuestro corazón, y no decimos que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Y cuando Dios dice por ahí no es por acá, nos enojamos con Dios, nos ponemos bravos, a veces nos vamos de la iglesia, Dios es malo, porque el Señor nos está diciendo, óyeme, no es por ahí que quiero que andes, es por acá. Y este camino, como tú ahorita leíste, a veces la puerta es más estrecha, no es tan ancha, es más difícil, no es tan cómoda, y porque lleva a vida eterna. Las cosas del Señor no son como las del mundo. Y en ese camino de esa sequedad, tenemos que derramar ante los pies del Señor nuestra voluntad, nuestro orgullo. Tenemos que ser humildes para aceptar la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y para agregar un poquito a eso, hoy el Señor me hablaba mucho sobre la idolatría de nuestros corazones. Y que también es no rendir nuestra voluntad o poner a otra persona o a otra cosa en el lugar de Dios. Y muchas veces cuando estamos aferrados a amores
que son otros al amor de Dios, nuestra tierra también se vuelve seca y se vuelve. Entonces por ahí nos centramos, esto es lo que yo quiero, este es mi trabajo, quiero a esta persona, quiero esta seguridad. Y el Señor viene y te dice, no, no es tu trabajo, tu seguridad, púmbate, te lo tumbo. No, no es tu pareja, púmbate. Y en eso es un desierto, entramos en una tierra seca donde se nos corta el agua, se nos corta absolutamente todo. Y ahí estamos otra vez dentro, ok, ¿me voy a someter a la voluntad del Señor o voy a seguir aferrándome a esos amores que yo tengo? Y el Señor me hablaba de eso hoy, como que Él de verdad, el deseo del Señor no es tumbarnos cosas, es que seamos libres para poder vivir una vida feliz. Y muchas veces nos aferramos a tantas cosas y pensamos que sí, el Señor lo amo y todo, pero estamos caminando en una tierra seca donde nada está dando fruto, porque hay muchas otras cosas que ocupan mucho lugar y luchamos con Él. El Señor lo quiere sacar, pero nosotros no queremos y no entra el agua, no entra el nutriente y no florece nada. Amada, y el estrés de vivir en esa tierra es terrible, porque imagínate, ¿sabes lo que es que uno tenga que hacer absolutamente todo? O sea, yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, tenía mi amígdala secuestrada 24 horas, 7 días a la semana. Y yo no sabía lo que me pasaba, porque claro, estaba como haciendo maravalares, ¿no? Como se dice, no me salía bien una cosa, entonces saltaba a otra y hacía otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre quería hacer mi voluntad. Si es que algo no me funcionaba, entonces tenía otro plan, el plan secundario. Si el plan secundario no funcionaba, entonces y entonces así se te va la vida y el estrés que uno vive es terrible. Después uno se enferma y así se va secando. Pero bueno, vamos a entrar a Jenny la tiene la segunda. mano levantada, quiere decir algo. Quería decir algo, amada. Sí. Una cosa que yo he pensado también es que nos preguntemos también cómo es la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque si no tenemos tampoco la relación buena con nosotras mismas, ¿cómo la vamos a tener con Dios o con otras personas en nuestras vidas? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos cuidamos nosotras mismas o mismos? ¿Qué hacemos para, igual como en este grupo, ustedes nos enseñaron tantas cosas lindas para nosotros tener valor y no escuchar lo que las otras personas pensaban o dicen, o nosotros seguir lo que dicen las personas, pero tener una gran relación linda con uno mismo que también después transfiere a tener esa relación con Dios y otras personas en nuestras vidas. Porque si no estamos saludables ni con nosotros mismos, ¿quién más va a venir a podernos decir algo o tener esa relación si nosotros mismos no nos conocemos? ¿Es verdad? Es verdad. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda tierra, que es la tierra de los pedregales, de la tierra de pies. Y esa está, les voy a leer aquí rapidito, y mientras sembraba parte la cayó, ok. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿Okay? La tierra de pedregales, yo le llamé el corazón de piedra. Ese corazón es un terreno que escucha, recibe la semilla del evangelio, se alegra, pero pronto viene un problema, la crisis, la falta de, ay, le escribí algo mal ahí. La planta, Bueno, viene una crisis. la planta. Sí, la planta sería. Cris, Hay una parte donde él explica los discípulos. Cris, ¿Okay? Cris, se te cortó. ¿Dónde se cortó? Cuando empezaste en la planta o la palta. Que la La planta planta. Ok. Puedes volver a poner perdón. Y la planta muere porque sus raíces son superficiales. Ok. Bueno, yo, como Arelis les dijo, yo era maestra y a mí me encantaba la ciencia. Mi centro favorito era experimentar y hacer ciencia. Entonces, en la época de verano, perdón, de spring, de primavera,
Tenés el micrófono apagado, amada. Se me para, ¿estoy bien? ¿Me escuchan? Se corta, se te cortó todo. Te cortó todo. Vuelvo otra vez en la primavera. Ay, perdón. Ok, en la primavera, cuando yo trabajaba en la escuela, en la primavera nosotros sembrábamos mucho en la escuela. Yo llevaba fundas con porotos, ¿saben lo que son los porotos? Beans, Semillas. semillas, bueno, pero son las que nosotros comemos no sé Ok. cómo se llama, alberjas, porotos, Frijoles. lentejas. Ok, Frijoles. esas son semillas dormidas. Mm. Esas semillas están durmiendo. El momento que tú les pones agua, se activa y empieza a salir la raíz. Jesús es el agua de vida. Cae esa semilla y si no viene el agua, esto no está escrito. El Señor me dio este momento, el Espíritu Santo, pero esa semilla dormida se activa con la palabra del Señor, con Jesús, cuando Él llega y Él se entrona en nuestro corazón. Ahí es cuando la raíz empieza a crecer. Entonces, esa raíz que cae en las piedras sería como esa semilla que cae y empieza como a moverse y a buscar un área donde pueda empezar a crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí crece la raíz, ¿no es cierto? Pero ustedes se han fijado que las piedras tienen alrededor un poco de tierra. Entonces, esas raíces solamente toman la tierra que está alrededor de las piedras, no tienen la capacidad o la fuerza para llegar hacia adentro de la tierra, donde está la tierra fértil, y agarrarse. Entonces viene el sol, que es demasiado caliente, y por no tener agua, porque ustedes saben que la raíz saca el agua de la tierra, ¿no es cierto? Entonces no llegó a la tierra profunda, donde no está el agua. Entonces viene el sol y la marchita, la seca, porque no tenía el agua de vida, porque no tenía Jesús en su corazón. La explicación que Jesús dice en Mateo 13:5 dice, parte cayó, bueno, en Mateo 13:20 al 21 dice, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato se pone alegre, pero no tiene la raíz dura, pero como no tiene la raíz, dura poco tiempo, y cuando surgen los problemas y las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y esto a mí me tocó muchísimo porque cuando yo recibí al Señor al principio, yo negaba ser cristiana, me daba vergüenza. A mí me decían, ¿te hiciste cristiana? Yo, no, solo asisto a la iglesia para ver de qué se trata, a ver qué pasa. O sea, yo le negaba a Jesús. Y de verdad que estoy abriendo mi corazón porque lo hacemos, porque me daba vergüenza. Yo no quería aceptar que era cristiana, me daba vergüenza, no siquiera entiendo por qué. Yo ahora entiendo que el enemigo metía eso y ese pensamiento, dirían, si yo digo que soy cristiana, que yo amo a Jesús, voy a perder todas mis amistades, voy a perder mi vida. Pero es todo lo opuesto. Cuando uno recibe al Señor y cuando uno vive para Él, gana vida. Amén. Es bendecido. Entonces, pero el enemigo nos quiere confundir. Él quiere hacer que nosotros pensamos que tener una vida cristiana, hacer la voluntad del Señor, es malo, porque vas a perder tus amistades, vas a perder el mundo, y no se trata de eso, es todo lo opuesto. A esta le llamé el corazón de piedra. Este corazón terreno que ha escuchado la revelación de la palabra, pero por los traumas y las situaciones, nuestra vida no permite que la raíz toque la tierra fértil. Vienen tiempos duros y la plantita se muere porque no tiene la fuerza necesaria para agarrarse de la tierra. Vienen problemas, situaciones difíciles, crisis, siente que no hay esperanza y decide regresar a lo que ya conocía, que es como uno vivía antes. No invierte el tiempo en conocer la palabra, y las piedras son esos problemas y las situaciones que se acumulan cuando, bueno, las piedras son como esos problemas que se van acumulando y se van creando muros. Viene un problema y se te queda en tu vida. Viene otro problema y se pone al lado. Y así vamos creando esos muros alrededor de nosotros y el rato que te das cuenta, tienes un muro todo alrededor tuyo que no permite que tú puedas tener una relación con el Señor. Estás enmurallado, como se diría. Bueno, entonces vamos a ir hacia la parte, ¿qué pasa en nuestros pensamientos ahí? Los pensamientos son esas rocas, ¿no es cierto? Esas preocupaciones. Por ejemplo, el Señor hace mucho conmigo en la parte financiera. Entonces,
yo antes mis pensamientos eran, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para hacer tal y cual cosa? Siempre estaba pensando en el dinero y cómo generar más dinero, tengo que trabajar más para generar dinero. Entonces mi pensamiento era solamente eso, esa era mi piedra. Entonces yo pensaba, necesito dinero para pagar la renta, una piedra. Necesito dinero para pagar el carro, otra piedra. Y así yo estaba emmurallada y no permitía que el Señor se revele o que Él me bendiga, ¿no es cierto? Y esas también se las llaman las fortalezas, ¿no es cierto?, que están en nuestra mente. Su conocimiento es más importante que la revelación de la palabra de Dios. O sea, nosotros pensamos que nuestro pensamiento o lo que ya conocemos es más importante que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque el conocimiento que tenemos es más sabio o es más importante que la misma palabra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O Cris, comentario. perdón que te interrumpa. Cris, ¿tú estás en la computadora? Sí, ¿Tú tienes el celular cerca? sí, está bloqueando. Apágale el Wi-Fi a tu celular Ok, para ver si se te... ya le pagué. Ok. ¿Me escuchas ahí? Ujú. ¿Se está cortando? Se te cortó un poquito, pero se siguió escuchando, se cortó la imagen. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo sé que estás hablando ahora como de los pensamientos, pero cuando vos hablabas vos estás leyendo de Mateo, pero en Lucas habla del tiempo de la prueba. No es cuando dice que cuando el tiempo de la prueba llega, la planta se marchita. Y a mí me venía a mi cabeza, y al ver la imagen que pusiste, y al ver, a imaginarnos amurallados cuando comienzan a surgir los problemas y que nos van apilando, yo creo que esta es una tierra donde abunda mucho el temor. Como que cuando estamos pasando por estos problemas y estamos luchando otra vez entre confiar completamente en el Señor o seguir haciendo las cosas como nosotros las hacemos, hemos conocido un poco del Señor, la raíz creció, pero en este tipo de tierra yo creo que crece mucho el temor, y ese temor tiene el poder de acorralarnos, de encerrarnos, de limitarnos, de que aunque sabemos que el Señor es bueno por ahí, o que el Señor puede bendecir, o que el Señor puede hacer cosas nuevas, el temor de perder o el temor de exponerme a cosas nuevas no me permite salirme de esas piedras, que mi tierra, a que las raíces sigan creciendo y poder dar más fruto. Entonces esta tierra es una tierra que yo veo que la emoción del temor a raíz de todos estos pensamientos nos puede paralizar y no nos permite como avanzar con valentía, arrebatar las promesas que el Señor tiene para nosotros, o avanzar el reino en nuestras vidas, porque el enemigo utiliza el temor para paralizarnos. Amén. Y también otra de las piedras también que... Ariana tiene la mano levantada. Okay. Ari. Sí, yo me siento reidentificada porque, bueno, yo soy argentina y no sé si saben que estamos atravesando una crisis terrible, muchos problemas económicos y sociales, y a mí me gusta mucho la política. Entonces, se me genera una dicotomía entre lo que yo estoy aprendiendo de la palabra y lo que estoy tratando de vivir como hija de Dios, como cristiana, y lo que yo sé de la política y lo que espero de la política, ¿no? Entonces, estoy llena de esas rocas que nombraban recién porque, claro, yo, por ejemplo, tengo un negocio hace un año solamente. Y en diciembre pensé que me fundía. Entonces, hay días que estoy preocupada, que estoy mal, que estoy angustiada, si no entra gente. Hoy llovió todo el día, no entró gente al negocio. Entonces, estoy pensando, me llaman los proveedores que quieren cobrar y bueno, entonces siempre mi marido, que es el que me levanta mucho, me dice que yo no tengo que pensar, que no tengo que tener miedo, que Dios llega siempre. Y bueno, yo soy como esa semilla, viste, que tiene la raíz un poquito ahí medio floja y me cuesta, es una lucha, pero me siento reidentificada con todo lo que están hablando.
Qué bueno. Bueno, quería compartirlo, no era una reflexión ni para No, enseñarles súper. nada, yo aprendo todo el tiempo con ustedes. Pero es la realidad que muchos atravesamos y en diferentes épocas de nuestra vida esas piedras se van a acumular, así que es muy real lo que estás compartiendo porque sí lo vivimos. De verdad que sí. Bueno, Gracias, Ari. Y si uno no tiene cuidado, de verdad que se va poniendo ese muro alrededor y en mi caso, por ejemplo, lo que yo tendía a hacer es aislarme. Me aíslo de todo el mundo y me quedo dentro de ese muro alrededor y mis emociones me comen. Otra piedra que yo me identifico también en eso hace mucho tiempo era la religiosidad. Yo pensaba, claro, me emocioné, dije, bueno, soy cristiana, conozco a Jesús, tengo que ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia todos los domingos, pero yo no tenía relación con Jesús, yo iba por religión, o sea, religiosamente, lo que se dice los domingos a la iglesia, ¿ok? Esa sería como otra piedra. Y que es como hacer los rituales, un ritual que uno hace pensando que así uno va a tener una vida plena y una vida feliz, ¿no es cierto? El problema es que cuando uno actúa religiosamente, uno no ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, hay una, ok, cuando Jesús habla con Nicodemo, ustedes deben conocer ese versículo bíblico, y él le dice que, que él tiene que entrar al vientre de su madre, que tiene que nacer de nuevo, pero entonces Nicodemo le dice, pero yo cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y entonces lo que a mí me llama mucho la atención de esto es que Nicodemo se conocía todas las escrituras, se las sabía de memoria, ellos se la recitaban y la practicaban y la sabían de memoria, pero ellos no tenían una relación con Dios, era todo religiosidad, era todo un ritual, ¿no es cierto? Y entonces uno también puede caer en eso, uno puede coger y hacer cosas, por ejemplo, asistir a la iglesia, ir a un grupo, o hacer las cosas de manera religiosa o como un ritual. Y eso no significa que uno tiene una relación con el Señor. Entonces, esa sería como otra piedra que impide, la religiosidad es otra piedra que impide que uno tenga esa relación real con Jesús, ¿no es cierto? Y no puede tener también la relación del reino. Bueno, vamos a pasar a la parte de las emociones. En esta tierra el corazón se va rápidamente, ¿no es cierto? Y de la misma manera su gozo se va y vuelve a su naturaleza antigua. Es como cuando uno recibe un regalo. Yo lo pienso de esa manera. Por ejemplo, uno dice, o uno quiere comprar una cosa y está pensando en querer comprar algo, y en cuanto la tiene, no sé si les ha pasado, o a mí me ha pasado mucho, especialmente antes. Yo quería algo, y ya cuando lo tenía, era como que mi gozo se iba. Ya lo tenía, ya no la quería. Ok. ¿Alguien quiere leerme sobre las emociones? Yo lo leo. Dice, emociones. Gracias. Este corazón impulsivo se emociona de repente por todo, pero de la misma manera se desanima. No tiene consistencia en lo que hace, siempre duda y tiene miedo al compromiso. Sus emociones van para todos lados, no tiene paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y exactamente de eso es ese corazón que no tiene un compromiso. O por ejemplo, uno empieza a hacer, no sé, asistir a la iglesia y no recibe lo que quiere de la iglesia, o no le pasa, qué sé yo, un milagro, o pasa alguna situación con alguien de la iglesia y simplemente se va. Su gozo se terminó y simplemente se va. Y no tan solo que va, sino que hay muchos que se le endurece el corazón. Ahí es donde viene el corazón de piedra, porque hay gente que su corazón se convierte en piedra cuando de pronto oró y no se le dio inmediatamente el milagro, o cuando oró por esa enfermedad de esa persona a quien tú amabas, esa persona se murió y no fue sana. Entonces, esas semillas van cayendo en ese terreno donde si yo no veo que Dios actúa a mi manera, en el tiempo correcto mío, no abre las puertas cuando yo quiero que las abra,
entonces mi corazón se endurece. ¿Cuánta gente conocemos que tiene el corazón endurecido? Están enojados con el Señor. Y un día fueron gente que amaban al Señor, que le servían al Señor, pero algo ocurrió en el camino que endureció su corazón. De pronto puede ser que sus raíces no estaban lo profunda, lo suficientemente profunda para que estuviera recibiendo ese alimento y pudiera tener una raíz fuerte. Pero muchas veces si nuestras raíces están por encimita y está sobre las rocas, cuando viene el calor, ¿qué son el calor? Las pruebas, las situaciones, la enfermedad, la pérdida, el divorcio, la muerte, el trabajo, nos botaron del trabajo. Si nuestras raíces están en las piedritas, están arriba y no han profundizado, va a venir la tormenta y nos va a secar, nos va a tumbar. ¿Ok? Cuando vienen el huracán, cuando viene la tormenta, la tormenta arranca todo. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que profundizar en la palabra, que nosotros tenemos que estar sembrados en la roca que es Jesús. Él es nuestra agua, porque van a venir situaciones. ¿Quiénes de nosotros no está pasando por situaciones en este día? Todos. Todos estamos pasando por diferentes situaciones. Pero si nosotros tenemos nuestras raíces demasiado arribita y está entre las roquitas, el sol va a dar y eso nos va a quemar. O nos va a endurecer nuestro corazón. Vamos a querer, como me decía un hombre un día, me voy para el mundo. Y él me relajaba con eso cuando las cosas le iban mal. Decía, yo me voy para el mundo. Yo, deja relajo, que usted no se va para ningún mundo, usted se va a quedar en los caminos del Señor. Cada vez que algo le pasaba, él me decía, me voy para el mundo. Oh, wow. No seas tú este hombre que cada vez que se ponen las cosas calientes, ¿verdad? Y las circunstancias están que pela, la piña se le pone agria, dice, me voy para el mundo, porque la verdad es que allá afuera las cosas están peores. Yo pudiera estar viviendo un momento difícil de enfermedad o crisis financiera o lo que sea, pero si estoy en Cristo tengo esperanza, ¿verdad? Sé que el Señor va a proveer, pero si yo no estoy en Cristo, pobrecita de ti, porque ahí no hay esperanza. Amada, y por eso es súper importante cuando uno está en iglesia tener como ese grupo y esa guianza y tener ese discipulado para poder, porque cuando uno recién entra al evangelio, cuando conoce, realmente uno no tiene como esa capacidad, digamos, ¿no? De poder entender las escrituras. Y cuando uno entra a una iglesia o tiene un grupo, por ejemplo, como Metamorfosis, donde hay enseñanza bíblica, donde uno puede seguir creciendo, donde uno puede identificar emociones, donde uno puede comparar la vida de una con la otra de una manera para buscar una solución, ¿no? A través de Jesús, hace una diferencia increíble. Por eso es tan importante estar en la comunidad, es importante asistir a una iglesia que sea bíblica y una iglesia que haya una enseñanza que sea bíblica y que haya personas que te puedan discipular también, ¿no? Para que uno también pueda seguir creciendo espiritualmente. Cris, Sí. y también importantísimo tener la humildad de dejarnos guiar, ¿me entiendes? Porque, o sea, con todo mi corazón, como tú dices, le doy gracias a Dios por Metamorfosis, le doy gracias a Dios por ese Roblazo, por Nori, por ti y por muchas otras chicas más, pero sobre todo, por ejemplo, el Señor ha puesto al Roble y ha puesto, por ejemplo, a Nori y, o sea, sin ellos en esa humildad de decirme muchas cosas en tiempos de dificultad que no quiero escuchar, me han sacado adelante. He visto vida, ¿me entiendes? No me he quedado en muerte, no me he quedado en derrota, no me he quedado en una emoción que quizá yo no la entiendo, pero no importa. A veces, muchas veces pueden ver cosas que yo no pude ver, por ejemplo, y eso es esa esperanza, Jesús la provee a través de su pueblo y cómo no abrazarla y cómo no tomarla, ¿me entiendes? Y cómo no menguar, como dice la palabra, para yo poder caminar en libertad, para poder caminar en sanidad, para que mi fe se fortalezca, porque
el Señor mismo dice que vamos a tener un montón de tribulaciones, pero dice, confía, tiene una coma el versículo. Siempre que hay una coma, ¿verdad? Viene Jesús, pero con poder. Después dice, coma, confía que yo he vencido. Amén. Entonces, yo puedo no vencer, pero en Cristo yo voy a vencer. Y Amén. si tengo todo este grupo, esta familia y todo este soporte, pues venzamos todos juntos. Pero para eso hay que menguar, para eso tengo que tener humildad, tengo que reconocer que yo lo necesito y no puedo sola. Y aunque muchas veces está la bandeja y la mesa servida, también el Señor es un caballero que tenemos que tomar la decisión en todo lo que tiene que ver con el Señor. Siempre hay el camino angosto y el camino ancho, pero no es como el río nos vamos, no. Tú tienes que tomar y dar el paso para que ese fluir, esa bendición, entonces la podamos arrebatar y recibir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquí también la voluntad en esta tierra, también la voluntad no está sometida al Señor, definitivamente. Todavía tenemos esa duda de querer confiar en el Señor, de querer permitir que Él tome control de nuestra vida. Es reacia, no quiere dejar el mundo. Es como que quieres estar en el Señor, pero tampoco quieres dejar lo que el mundo te da, ¿no es cierto? Huyes de la voluntad del Señor. Cuando hay justamente lo que Annie decía, a veces nuestras mamás nos confrontan, porque de eso se trata también. No es si alguien está actuando de una manera, y eso pasa en la iglesia también, que a uno le pueden confrontar y decir, bueno, hermana, me parece que tal situación no es adecuada o lo que sea, y es importante también hablar en amor y también tener ese corazón dispuesto a aceptar esa confrontación, ¿no? Porque queremos seguir creciendo y queremos que esas piedras vayan saliendo de nuestro corazón para que nosotros tengamos libertad para poder acceder al reino. Creemos que creen en la palabra, pero no quieren seguir la voluntad de Dios. O sea, yo, por ejemplo, ahí me acuerdo que antes yo cogía la Biblia y abría así, ¡chuf! A ver. Y yo decía, no, esto no. No, ¿sabes qué? Esto yo creo que sí me conviene en la vida, pero esto acá no me conviene, esto a mí no me pasa. Entonces, yo escogía esto, ok, Señor, tú puedes tener, en esto yo te doy acceso, pero en esta parte no. Y era como abrir la Biblia y decir, ok, esto me conviene y esto a mí no me conviene. Yo acepto esto y esto yo no acepto. Y realmente no es así. Qué terrible. Pero bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y yo escogí 2 de Corintios 10:3 y dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los demás. ¿Qué entienden por eso? Ese es otro, amada. Ahí puse otro, creo. No sé. Ay, sí, ese es otro. Bueno, en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, mi voluntad no se puede comparar con la voluntad de Dios. Fíjate, yo siempre voy a querer muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida, pensando antes, siempre me han llevado a problemas, siempre me han llevado a situaciones en las cuales yo le he dicho, pero Dios, ¿por qué me castigas? Pero no es que Dios me castiga, no es que Dios me da me puso en esa situación, fue algo que yo decidí hacer por mi propia voluntad. Entonces, si la palabra de Dios me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo quiero esa voluntad, yo no quiero la mía, ¿no es cierto? Amén. Bueno. Definitivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. ¿No? ¿Está interesante? Muy. Bueno. Y en esta tierra también es importante, hablando de la comunidad, de tener un grupo de apoyo y es importante también las otras herramientas que es el orar, ayunar, congregarse, estudiar la palabra, intimidar con Jesús. Yo digo, es entrar al closet, dar ese tiempo al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Señor,
transforma mi vida. Señor, saca esas piedras. Señor, revélame esas piedras, porque a veces uno ni siquiera sabe qué piedras uno tiene alrededor de uno. Entonces, si el Señor nos puede revelar esas situaciones, esos traumas, inclusive que uno tiene en la vida, que ha pasado, si el Señor nos revela, así podemos llegar a tener libertad. Amén. ¿No Amén. es cierto? Amén. Y también dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Esos son algunos. Fíjate, Cris, yo quiero dar una palabra a todas las personas que están aquí hoy y que están pasando por crisis financieras como en Argentina, porque oí a Ari que dijo que tiene un negocio y que hoy estuvo lloviendo y que no entra nadie a su negocio por la circunstancia también financiera que hay en el país. Nosotras, mis amadas, no nos podemos dejar llevar por lo que estamos viendo con nuestros ojos en la atmósfera terrestre, porque nosotros somos hijas, ¿verdad? Y le servimos a un Dios poderoso, un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Amén. O sea, si yo digo esto es porque, óigame, ustedes no lo pueden entender. Usted no es cualquier persona. Usted es una princesa que vive en un castillo con un rey que tiene de todo para usted, ¿ok? Un rey que es un proveedor, un papá que es maravillosamente espléndido. Así que solamente tenemos que creerlo. Y que Ariana, tenemos una herencia, amada. Imagínate cuando vos sabés que soy una heredera, no soy cualquier cosa. Wow. de Sí. cosas. Entonces, si nosotros solamente ponemos nuestros ojos en lo que estamos viendo en lo terrenal, en lo que dicen las noticias, en lo que dice el gobierno, en lo que dice la cuenta bancaria, ahí te vas a quedar. Porque nosotros tenemos que vivir por fe. La fe es la que nos lleva a declarar lo que nosotros no vemos como si fuera. Entonces, yo en la mañana, antes de irme a mi negocio, métete en el closet, como dice Chris, y dile al Señor, Señor, tú eres el manager de mi negocio. Amén. Tú eres el dueño de mi finanza. Tú eres mi papá, el rey de estrellas y señor de señores. El que me da a mí la plata para yo vivir, el que me da a mí el aire para yo respirar, el que hace que mi corazón lata. Tú eres el rey de reyes y señor de señores. Hoy yo te pongo este negocio en tus manos. Yo declaro que de la nada, del norte, del sur, del este y del oeste, tú traes clientes que vengan a traerme mi provisión, porque tú eres el que los vas a enviar. Tú eres el manager, tú eres mi todo. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición en este lugar hasta que sobreabunde. Mira, yo te aseguro que si tú haces esa oración en fe, tú vas a ver resultados. Yo me acuerdo una vez aquí en la otra casa donde vivíamos, vino un huracán y nosotros estábamos con mis nietos en la casa y nosotros oramos, Señor, nosotros no tenemos nada, no tenemos luz, no tenemos bombilla, no tenemos estufita de gas, no teníamos nada. Señor, ten misericordia de nosotros. Vino el huracán y nosotros vimos que la luz no se fue. Adiós, mira, la luz no se fue, pero un huracán fuerte que vino acá a la Florida. Nosotros salimos afuera y yo veo que en la calle entera, mi vecino del frente no tenía luz, el vecino de al lado no tenía luz, la calle de acá, nadie en toda esa área tenía luz eléctrica, nadie. Solamente la casa de Arelis y de Irán tenía luz. Amén. ¿Pueden creer una cosa como esa? Sí. Nosotros, todo el mundo estaba histérico. Nosotros sacamos de pronto este cable, le dimos luz al de al frente, le dimos luz al de al lado, le dimos agua, le dimos hielo, pero en mi casa nunca se fue la luz. ¿Ustedes pueden creer eso? Habían ángeles allí en ese lugar dándonos electricidad del cielo. Porque te voy a decir una cosa, nuestra electricidad viene de arriba, nuestra provisión viene de arriba, nuestra salud viene de arriba, no lo que dice el médico, es de arriba que viene. Tú Amén. tienes
sangre real. Tu sangre es la que puso Jesús de la cruz del Calvario. Él hizo una transfusión de sangre sobre ti. Entonces, ¿por qué estamos angustiados? Aquellos que están pasando por problemas financieros porque el país está en cero, dígale al diablo, diablo, eso no es conmigo. Diablo, eso no es conmigo. Mi nevera va a estar llena, mis biles van a estar pagos y yo sé que en el nombre de Jesús cheques vendrán de la nada en mi correo y yo sé que tú me vas a dar la provisión. Así que te activo hoy esa fe, como yo decía la semana pasada, activo sobre ti esa fe de resucitación. Amén. Y ese corazón de piedra, de miedo, de estancamiento, de ser superficial y no estar en lo profundo, yo lo ato ahora mismo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Amén. Amén. Wow. Nada, eso, yo me acuerdo que porque yo pasé una situación financiera muy difícil y mis amadas saben, y cuando mis amadas me hablaban de eso, yo no entendía hasta cuando lo viví. Cuando a mí me llegó un cheque, como la amada Arelis, me llegó un cheque con dinero y yo decía, Dios mío, eso es vivir de manera sobrenatural. Y el Señor, yo entiendo que lo que uno tiene que hacer es ocuparse de las cosas del Señor, que Él se va a ocupar de nuestra vida. Amén. Es rendir la voluntad absoluta al Señor, servirle con amor y Él se va a ocupar de todas las áreas de tu vida. Yo vivo eso todos los días en mi vida. En realidad, si yo les contara, yo tengo milagros todos los días en mi vida y doy gracias al Señor. Y esto no es más para darle la gloria y la honra a Él, porque de Él viene todo. Y entonces, mi voluntad está rendida completamente a Él. Yo digo sí a todo lo que tenga que ver con Jesús, sí a todo lo que tenga que ver con Dios, sí que todo lo que tenga que ver para el ministerio de Metamorfosis, sí a todo lo que tenga que ver con restauración, porque el Señor cambió mi vida. Amén. Literalmente me hizo una persona nueva y yo puedo ver, yo vivo de manera sobrenatural y ahora yo puedo decir, lo vivo de manera sobrenatural y antes no lo entendía, pero sí es real. El Señor es bueno, Él nos ama, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, Él va a querer siempre lo mejor para ti, pero tú tienes que hacer tu parte. La fe es importante y como dice Arelis, es seguir caminando y seguir declarando y seguir creyendo que el Señor tiene algo mejor para ti. Él lo va a hacer. Y de verdad que hablando de las tierras, la fe es el nutriente, o sea, es la palabra que es la semilla, pero si no le ponemos y si nosotros no activamos la fe, es como ese aire y esa agua, si nosotros no movemos la tierra de nuestro corazón y le empezamos a agitar con fe, podemos estar depositando palabra toda la vida, pero eso no va a germinar. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, como dice Areli, esa fe violenta. Un versículo que tengo pegado en mi cabeza hace 2 semanas es: el reino de Dios es para los valientes. Sigue avanzando y solo los valientes son los que logran conquistarlo. Y eso es una fe de resurrección, eso es una fe agresiva y ese es el nutriente con el que nosotros de verdad todas las mañanas y todas las noches, cada vez que viene la noticia, tenemos, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, pero yo no lo recibo. Voy a agitar la tierra de mi corazón, voy a plantar la semilla, pero voy a agitar esa fe para que esa semilla crezca y es la única manera. ¿Y saben qué? Hay cosas en el mundo que se van a poner más duras todavía, no solamente en Argentina, en muchos lados, las naciones, hay cosas que van a pasar. Y si nosotros no tomamos la semilla y agitamos la fe, nos vamos a marchitar. Entonces, de verdad que nosotros es una forma de aprender a vivir de esa manera. Violentamente, no violenta de ser agresiva, sino tener una fe violenta que le crea al Señor de manera ciega y que camina en fe. ¿Sabes qué? No lo tengo, pero allá voy porque Él lo dijo. Y de esa manera vamos a ver fruto, pero un fruto que va a dar de comer a los que no lo tienen. No es solamente para mi casa, sino va a ser para darle de comer a todos los demás. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que levantemos esos árboles que dan fruto para poder alimentar, porque hay mucha gente que espiritualmente está desnutrida y se está muriendo de hambre. Así que nosotros tenemos que atender esta tierra para que pueda producir fruto y darle de comer a los demás. Amén. Amén, amén, amén. Wow. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, la tercera tierra es la tierra con espinos. Y dice Mateo 13:7, otra parte de la semilla cayó entre espinos
que al crecer se ahogaron a la planta y la planta obviamente murió, ¿no es cierto? No creció, no hubo raíz. Entonces eso también, ¿qué son los espinos? Bueno, ese es un corazón rebelde. Y en las emociones, ay, tengo aquí, estoy emocionada, perdónenme, por favor. El pensamiento, en este corazón o esta tierra, el pensamiento es ser mejor. Esa es la tierra que es robada por las ambiciones que uno tiene en la vida. Ese corazón rebelde, pero el pensamiento, son los logros materiales, es llegar a ser el mejor, son las comparaciones, la competencia, uno necesita sacrificarse para tener los logros y ser feliz. Es la parte material, esos son los espinos. Cuando uno vive en el mundo y vive en un estatus social donde uno quiere tener todo, el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor casa. Si mi vecina se arregló la casa y puso un jardín, yo también quiero hacer eso. La competencia, ¿quién tiene más? Entonces, esos son los espinos que hay en esta tierra. Es enfocarte en las cosas materiales y no Se te cortó, Cris, el sonido. Hola, hola. Ella no está congelada. ¿Tú me escuchas? Yo estoy congelada. Ahí está, Ahora, pero no te ahora. salió. Bueno, el pensamiento, en este corazón el pensamiento es ser el mejor, estar en el mejor nivel es lo mejor. El pensamiento es un pensamiento distorsionado. Mientras más tengo, más feliz soy. Mientras más cosas materiales tengo, más feliz soy. Yo les voy a hacer una confesión. Antes, en mi otra vida, yo era compradora compulsiva. Me encanta lo que es la moda, los aretes, los anillos y la ropa. Y yo era compradora compulsiva. Yo tenía unos ataques de ansiedad tan grandes que no sabía cómo manejarlos. Entonces lo que yo hacía era, me iba de shopping a comprarme, me emocionaba, me compraba todo, pero yo llegaba a la casa con la bolsa de ropa carísima y me sentía igual. Yo quería hacer todo eso porque yo quería pertenecer a un grupo, yo quería ser aceptada, yo quería que me quieran, yo quería sentirme bonita, yo quería sentirme diferente, pero nada de eso me ayudaba. Entonces mi pensamiento era, ok, si hago esto, si tengo un carro mejor, entonces voy a poder llevarme con este grupo de amigos. Si tengo mejor trabajo, voy a poder hacer más dinero y voy a poder comprarme la casa mejor que la que tiene mi amiga, porque mi amiga, y así, ese es el tipo de pensamiento en este terreno, en esta tierra, en este corazón. Es un corazón amargado, está constantemente pensando en cómo sacrificarse, qué hacer, más cosas hacer para poder ser feliz. Y este corazón, por estar con esas espinas y esa preocupación, no tiene tiempo para poder acercarse al Señor, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás pensando en trabajar y hacer más cosas para hacer más cosas materiales. Bueno, entonces, en la parte emocional en esta tierra el corazón es rebelde y reprime sus emociones. Entonces, es como lo que yo hacía. Yo estaba toda... con mi amígdala secuestrada y entonces yo reprimía mis emociones y lo que yo hacía era me iba de shopping o cualquier cosa para poder disfrazar mis emociones. Reprime sus emociones, se muestra fuerte y seguro ante los demás. Por ejemplo, yo hacía antes, a mí me preguntaban, ¿cómo estás? Súper bien. Nori debe saber, Nori debe acordarse. Yo llegué a Nori hace muchos años al grupo de vida y yo llegué todo así porque yo era, con mi país se dice toda plástica, ¿no? Yo era toda así, me creía la última Coca-Cola del desierto, como se dice en mi país. Y yo llego a la casa de Nori toda así y me acuerdo que Nori me pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, mi matrimonio perfecto, mi vida perfecta, mis hijos son los mejores, mi vida es perfecta. Hasta cuando... dice, la verdad que yo creo que en este grupo hay mucha gente rota y yo no encajo. Me miré, le digo, bueno, puede ser, le digo, pero date una oportunidad, seguí viniendo, le dije yo. Claro. Y entonces, no, claro, yo pensaba que todo el mundo estaba mal y todo el mundo estaba roto, pero yo estaba súper bien y yo era la más rota de todas. Yo era la que peor estaba.
Y yo me acuerdo que ahí es cuando el Señor empieza a trabajar en mi corazón y es literalmente, yo sentí que caía del 100º piso de cara. Y tuve mucha confrontación y de verdad que le doy gracias al Señor porque me puso a Nori en el camino y yo pude pasar por ese proceso. Pero ese de corazón con espinos, vivir una apariencia y mostrar al mundo lo que tú no eres, solamente usando la parte material, tu físico puede ser otro también, el preocuparte más en tu parte física que en tu parte espiritual. Preocupada cómo está tu pelo, qué dirá mi amiga por mi pelo, por mi maquillaje y hacerse arreglos físicos y cosas así. Esos son los espinos que evitan que uno tenga esa relación con el Señor y que uno no pueda crecer, que esa planta no crezca. Porque llega un punto que es como lo que me pasó a mí, que yo estaba segura de mi vida, hasta cuando llegó un punto que estaba completamente ahogada. Ahogada. Ustedes han visto Rapunzel, que está en esa torre, metida en esa torre y que está alrededor de ella llena de espinos. Bueno, esa era yo y ese es el corazón con espinos, aislado completamente del Señor y metido en un castillo donde tiene absolutamente todo, pero es infeliz y no tiene lo más importante que es Jesús. Y Cris, en la palabra de Dios, si nosotros vemos que las espinas simbolizan las consecuencias del pecado, o sea, los frutos del pecado son los espinos. Entonces, muchas veces esos espinos, estás hablando ahora, pueden ser las consecuencias de tener una vida que, bueno, vamos a la iglesia, conocemos al Señor, pero no vivimos en santidad. Entonces, podemos cometer muchas cosas, seguir teniendo como un pie en el mundo y un pie acá, estamos en el chisme, no sé, no hacemos negocios íntegros. Pueden ser tantas cosas que podemos estar en pecado y las consecuencias del pecado puede ser que nos estén ahogando y ahora lo vemos esos frutos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio o en nuestros negocios y son las espinas, que es el fruto del pecado que nos empieza a ahogar. Sí, y es como, por ejemplo, cuando uno miente, o sea, digamos que, ok, dije una mentirita, pero después para cubrir esa mentira tengo que decir otra mentira, y entonces y así se vuelve una cadena, y entonces al final el pecado a uno pues, le da vergüenza. Uno no puede ser, bueno, al menos así es como yo me sentía, el vivir en pecado es vergonzoso. Y yo pienso con respecto a la corona de espinas que se puso Jesús, esas espinas, esos fueron todos nuestros pecados clavados en su corona de espinas. Ahí estaban todos los pecados que Él se llevó. Es la representación. Y las emociones que vienen con esos pecados. Amén. Ujú. Y entonces la voluntad aquí va a ser igual. Esta voluntad tampoco se rinde. Está bloqueado a mí no ¿Se ve? Sí. Sí, igual, no hace la voluntad de Dios y le gusta controlar. El control absoluto. Control de la vida, control de la parte material, control de las emociones, control del matrimonio, control del trabajo, control de todo lo que está en tu vida, porque es la única manera que uno puede sobrevivir o seguir viviendo, el controlar absolutamente todo. ¿Y quién me quiere leer Isaías 41:4? Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Amén. Amén. Yo soy el único Dios. Y si nosotros analizamos lo que él está diciendo aquí es que la parte material se vuelve un ídolo en nuestra vida. Nosotros idolatramos a nuestro esposo, nuestro trabajo, el carro, no sé, pero yo me acuerdo, a veces hay personas que se preocupan, especialmente los hombres más que las mujeres, pero esos carros los tienen impecables, los daban todos los fines de semana, que los aros, que los rines, que ni sé qué, y eso es como que su ídolo, el carro, es lo que le representa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, hay un solo Dios y Dios es soberano. Bueno. Mira, yo eso lo veo tanto y tanto y tanto diariamente en consejería, donde ayer mismo tenía una parejita y ambos son cristianos, pero resulta que, bueno, hay una crisis en el matrimonio y yo le pregunto a ella,
Dios, ¿tú crees que Dios tumbó a tu esposo del caballo? ¿Te ha tumbado este esposo de ese pedestal? Porque tengo la impresión de que lo tenías en un pedestal. Y ella se queda mirando y me dice, yo creo que tú has dado en el clavo. Me dice, nunca lo había pensado, pero para mí que ese era mi Dios, que él era su Dios. No es que uno idolatre a la persona y les rinda culto ni nada, pero cuando de pronto esta persona hace algo que trae crisis al matrimonio y tú no puedes dormir y tú se te fue la vida, has tenido pensamientos hasta suicida, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que este hombre me hizo tal cosa? Y se te rompió el castillo en mil cantitos porque tú tenías, como tú dices, el castillo trepado allá arriba y algo vino, algo pasó y muchas veces, ok, yo lo estoy hablando como este esposo que hizo algo incorrecto, pero también puede ser los hijos, ¿verdad? Algo ocurrió en ese hijo, algo le ocurrió a mi mamá, algo le ocurrió que mi mundo se cayó y se rompió, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da de cuenta en dónde estaba su corazón. Ahí es donde el Señor a veces permite este tipo de cosas para que tú te des cuenta si tú estabas en idolatría o no. Y eso es muy duro que te digan, oye, tú eres un idólatra. Es duro, pero si nosotros queremos, ¿verdad? Saber dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está de acuerdo al corazón de Dios, entonces el Señor va a permitir ciertas cosas en nuestra vida para tumbar ese ídolo de ese pedestal, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Él lo que quiere es tu atención, tu amor y que tú lo pongas como primero. Pero como tú dices, Cris, si mi corazón está puesto en los viajes, en la casa, en esto, en lo otro, en el marido, y esa es la vida que estamos viviendo y no es el yo santificarme, el yo trabajar en un ministerio, en yo, ¿verdad? Agradar el corazón de Dios. Y bueno, lo demás viene por añadidura, pero esto es mi prioridad, mi amor es para Él, ¿verdad? No vaya a ser que un día el Señor te diga a una de las iglesias, tengo contra ti que has Claro, dejado claro. tu primera. Y Yo no quiero que nunca me digan eso. fíjate que cómo es el corazón, que la palabra dice, de verdad, primero que no hay nada tan engañoso como el corazón, y segundo que donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y a mí ese versículo siempre me impacta, porque no es al revés, no es donde esté tu corazón, va a estar tu tesoro, es al revés, nuestro corazón tiene la tendencia de buscar tesoros, de pegarse a tesoros y de levantar tesoros que no sean Dios. Entonces, de verdad que nosotros tenemos que ser súper diligentes y prestar mucha atención en dónde está pegado mi corazón, que no se está que se despegó del Señor, en qué momento se despegó del Señor y se está pegando a otras cosas, porque el corazón lo puede hacer muy fácilmente y podemos levantar ídolos muy rápidamente. Y a veces, como decía Arely, no es como que le vamos a hacer una foto y le vamos a dar besitos, pero si tu seguridad está en eso, ese es tu ídolo. Si tú te sientes segura cuando tienes esa cosa o a esa persona, ese es tu ídolo. Y el corazón quiere sentirse seguro y empieza a buscar eso y muchas veces no lo hace con el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, de verdad que tenemos que hacer como una evaluación diaria para que eso no nos pase y no quedar atrapados ahí entre los espinos. Y este corazón también va acumulando esos tesoros o va acumulando esas cosas materiales, ¿no? Y la palabra de Dios es bien clara que nos dice en Mateo 6, 19, 21, que dice, podemos ver el valor de una vida sencilla priorizando el reino de Dios. Más importante que las riquezas que acumulamos en la tierra son las que acumulamos en el cielo. Entonces, la riqueza que tenemos que acumular no tiene que ser terrenal, es la riqueza que tenemos que acumular en el cielo, en el reino del Señor. Amén. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a la cuarta tierra, que es la tierra fértil, donde todos queremos estar. Llévanos ahí. Mateo 13. Ok. Vamos a ver.
¿Quién quisiera leer la tierra fértil? Yo la leo. Bueno, Corazón que permanece. Este corazón es un terreno que recibe la semilla del Evangelio, que atesora el conocimiento y lo multiplica. Es un corazón dispuesto a aprender, a seguir creciendo. Es un corazón que se sacrifica. Es un corazón sano, que hace la voluntad de Dios, que piensa en cómo ayudar a que crezca el reino de Dios en la tierra. Amén. Y en realidad todos queremos llegar a estar, tener esa tierra en nuestro corazón. Que nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor completamente, como yo le decía, y que permitamos que el Señor haga la obra usándonos. Porque para eso estamos. Yo entiendo ahora, después de haber hecho ese metamorfosis, de haber pasado el sanidad interior, que no era solamente para que yo me quede con eso, para que yo dije, bueno, ya soy sana, ahora voy a estar feliz, pero si impactó tanto mi vida, si Jesús cambió tanto mi vida, lo menos que yo puedo hacer, o lo que realmente yo quiero hacer es yo quiero que todo el mundo sienta lo que yo siento, yo quiero que todo... Se te cortó, Cris. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ah, se cortó. Cris. Ahora, Pero también hay que tener cuidado con esta tierra y hay que mantenerla también, porque también hay que ponerle fertilizantes, también hay que seguir regándola. No es porque ya nos sentimos de esta manera, pero también pueden venir circunstancias en la vida donde volvamos a la primera tierra, esa tierra seca, o volvamos a tener más piedras en nuestra vida, o volvamos a tener esos espinos. Entonces, por eso es que esta vida es una vida sacrificada, una vida donde tú rindes completamente tu voluntad al Señor, donde antes de tomar una decisión, preguntarle al Señor, ¿realmente tú quieres, Señor, que yo haga esto? ¿Esta decisión es correcta, Señor? Y a veces uno no quiere esperar a las respuestas, pero ¿saben qué? Yo prefiero esperar que el Señor me dé una respuesta, porque yo no quiero regresar a las tierras anteriores, yo no quiero volver a sentir lo que sentía antes. Yo me acuerdo que Arelis me dijo una vez una palabra, yo estaba pasando una situación, y ella me dijo, Cris, ¿vos quieres regresar a Egipto? Y eso tocó tanto mi corazón, porque es como que me volvió a mi pasado y a todo lo que yo había pasado en mi vida. Yo decía, no, ni loca quiero regresar a Egipto. Yo quiero seguir creciendo espiritualmente, yo quiero seguir conociendo al Señor, yo quiero enamorarme más de Jesús. Él se convirtió en mi esposo, en mi proveedor, en todo en mi vida. Y lo único que yo puedo hacer por Él es simplemente en agradecimiento, es servirle con todo mi corazón y en todo lo que hago. Cris, ¿Mm? precisamente yo tengo esta palabra abierta aquí conmigo en Éxodo 14, que habla exactamente de lo que esa palabra que Arely te dio. Y qué hermoso poder recordar, ¿verdad? De verdad que eso alimenta nuestra fe en ese proceso de circunstancias difíciles, de prueba, poder recordar de dónde el Señor nos sacó, poder volver. Yo recuerdo un predicador en una iglesia que iba, que él decía, si nadie me predica no importa, yo me predico a mí mismo. Y él decía, yo mismo me levanto, si no encuentro a alguien que me diga algo, no importa, pero yo mismo tengo que ayudarme a que mi fe se levante, que mi fe se fortalezca. Y bueno, en este capítulo de Éxodo habla precisamente de cuando el Señor estaba sacando al pueblo y ellos iban a cruzar el mar. Entonces todo Egipto, al instante, cuando vieron el mar en el frente, lo que decían era, pero hubiese preferido volver atrás, hubiera preferido a seguir trabajando para los egipcios. O sea, ese miedo en medio de semejantes circunstancias y situación en la que se encontraban, ellos, o sea, venían caminando en libertad, ellos no pudieron recordarse en ese instante por dónde iban, sino que se recordaron lo de atrás. Y miren la palabra que le dice el Señor antes de cruzar, dice, está en Éxodo 14:13, dice, no tengan miedo, lo primero que le dice, para que puedan seguir avanzando. Le respondió Moisés, dice, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven,
Y dice así, en signo de exclamación, jamás, jamás lo van a volver a ver. Entonces, ¿verdad? Ustedes dicen, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Y qué situación hay? ¿En cuál país que el Señor no pueda interceder por nosotros? Yo sé que estamos hablando de la parte financiera, como el Robert mencionó, y yo me atrevo a decir hoy que cada uno de nosotros, en cada uno de los países que estamos representando, tenemos un testimonio de la fidelidad, de la provisión del Señor, exclusivamente en la parte financiera. Entonces no volvemos atrás, no hay pobreza que toque la promesa de abundancia, de llenar granero en nuestra casa que el Señor nos dio a través de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ya no hay promesa, ya no hay escasez. Él es el que gobierna sobre las naciones, dice su palabra. No importa el político que exista, él le dice al político qué hacer. Y si estamos con Dios, esa justicia, esa paz siempre va a venir a nuestro hogar. Nuestras casas están marcadas, así como él hizo con su pueblo. Podrá allá afuera pasar cosas, pero en mi casa hay provisión, pero mis biles están pagos, pero yo tengo trabajo, porque sabe que el Señor dice que Él bendice al que trabaja. Así que si yo no tengo trabajo, Él me va a dar un trabajo. Así que de verdad que jamás vamos a ver esa escasez, ni lo que sea que necesitemos de provisión en cualquier situación que estamos enfrentando, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Él nos lleva a la tierra de la leche y la miel. Amén. Señor es bueno. Y entonces, no sé si le puse Gálatas 5, 22, 23, que son el fruto del Espíritu. Perdón. Se me trabó. Dice, en cambio, la clase de fruto que en el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, ese es el fruto que nosotros damos también. El amor, la alegría, la paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y en eso también es tan interesante porque todos los días ese fruto es probado. ¿Cómo está nuestra paciencia todos los días? ¿Cómo está nuestra alegría todos los días? ¿Tenemos paz? ¿Somos gentiles? ¿Somos bondadosos? ¿Somos fieles al Señor o fieles a nuestras amistades? ¿Tenemos control propio? Esa es la parte que a mí más me tocó, el control propio. Hoy yo no tenía control propio, pero el Señor sigue trabajando en mí, Él sigue cambiándome, y pues yo sé que esto es hasta que yo pueda volver a ver, hasta que lo vea a Él personalmente ya cuando llegue a la tierra prometida. Así es que Amén, así es. Eso es todo por hoy. Wow, excelente, maravilloso. Hermosa. Para resumir, yo no sé en dónde está nuestro corazón. De pronto hoy el Señor nos ha hablado de que nuestro corazón a lo mejor está junto al camino y mucha gente te ha tirado muchísimas cosas, te han dado patadas, te han tirado polvo, a lo mejor tu corazón está lleno de polvo, ¿verdad? Y esos pensamientos de pronto no puedes ver más allá porque ese terreno está duro, está aplastado. O tu corazón hoy, ¿verdad? Está dentro de los pedregales donde de pronto hay piedras que te impiden tu poder crecer o el sol te ha quemado y no has podido profundizar, ¿verdad? En el Señor, por la vida, por lo que estás pasando. Muchas veces no le vamos a echar la culpa a los demás, muchas veces las circunstancias que estamos viviendo. O a lo mejor
tu corazón está entre espinos, donde te estás ahogando, donde la situación en tu casa financiera, con tus hijos, te está ahogando, que parece que tienes un leash en la garganta y sientes ansiedad, sientes depresión, sientes que no puedes respirar, de pronto no puedes dormir, porque toda la circunstancia a donde estás en este momento, que solamente tú y el Señor la saben, no te dejan avanzar y te sientes ahogada. O de pronto, ¿verdad? Tu corazón está en una tierra fértil donde el Señor hoy te ha sembrado para que tú comiences a un nuevo caminar, donde tú comiences hoy a intimar con el Señor o para empezar a profundizar, a empezar a crecer y a dar frutos eventualmente, porque esto es un proceso, pero no sé, no está tu corazón en este momento. A lo mejor estás en un momento, a lo mejor habías crecido, pero te has estancado y no has dado fruto. Por mucho tiempo te has quedado ahí estancada y no has podido dar fruto por circunstancias que vivimos. No sé dónde estás, pero yo te voy a pedir hoy y te doy gracias, amada, por traer esta palabra tan hermosa que trae reflexión a nuestro corazón para que nosotros nos hagamos un auto-check, un escáner de dónde estoy y hacia dónde yo quiero ir, porque hasta que el Señor no venga, estamos en un proceso de crecimiento, de avance. Yo te voy a decir, yo me he visto en muchos momentos de mi vida estancada, siento como que no avanzo y tengo que meterme con el Señor y decir, Señor, sácame de este estancamiento. Muchas veces me he sentido como que estoy tan débil que no quiero orar o no quiero leer la palabra. Eso yo creo que lo pasa mucha gente. Pero si tú estás ahí, yo quiero que si tú estás en alguna de esas, de esas 4 tierras, yo quiero que tú cierres tus ojos y tú levantes tu manita ahí y yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que toque hoy el terreno de tu corazón y que comience a derramar sobre ti esa agua pura, esa agua que viene solamente del cielo. Yo no sé si tu corazón está triste, yo no sé si tu corazón está quebrado, yo no sé si te sientes sola, porque hay veces que nos sentimos sola. Yo no sé si a lo mejor te sientes agrietada o estás con coraje por lo que estás viviendo y tú piensas que no es justo lo que estás pasando y tienes coraje con Dios. Está bien tener coraje. Yo a veces lo he tenido. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú ahora mires todos los terrenos que se están levantando las manitas. Tú conoces, Señor, no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para que tú empieces a regar tu agua fresca, que tú empieces a regar esa agua de vida en cada corazón, que tú eches abono en nuestra tierra, Señor, fertilizante en este momento en cada corazón. Si es una semilla que está inactiva, como los granos que hablaba Cris, yo te pido que hoy actives esos granos para que comiencen a germinar, para que comiencen a crecer. Yo veo, Señor, matitas que están creciendo, veo, Señor, matitas que están echando hojitas, y yo te pido que no permitas, Señor, que el camino que vivimos, el camino duro, las circunstancias de la vida, nos tiren piedras para que esa matita se muera, que el calor de la circunstancia y la dificultad de la vida nos quemen nuestras raíces, Padre Celestial. Yo te pido que tú des sombra a esa matita, que tú traigas provisión a aquellos que están pasando problemas financieros, que tú pongas, Señor, amor, Señor, sanidad a aquellos que se sientan solos, que se sientan tristes, que se sientan agotados y agobiados. Señor, en esta hora comienza tú a meter tu mano en cada una de esas tierras que hemos hablado hoy.
para que haya una diferencia y un cambio. Activo esa fe de resurrección. De pronto, como decía la semana pasada, Señor, muchas veces sentimos que estamos enterradas, que estamos bajo tierra, que allá se huele a podrido, pero en realidad tú lo que dices es, estás solamente plantada. Yo te he plantado para que tú germines, yo te he plantado para que tú crezcas y tienes que morir a ti para que esa semilla pueda abrir, pueda germinar, pueda convertirse en un árbol y puedas dar muchos, muchos frutos. Yo declaro y envío una palabra de multiplicación sobre estas mujeres, ahí en donde ellas están, en Colombia, en Ecuador, Señor, allá en México, allá, Señor, en Argentina, en Honduras. Yo declaro que estas mujeres comienzan a germinar, a dar muchos frutos, Señor, para que su tierra no sea seca y árida, sino que seas tú, Señor, el que puedas tomar esa tierra y hacerla fructífera. Gracias, mi Dios. Si hay alguno en este momento que nunca te ha dicho, Señor, sé tú mi agricultor, sé tú, Señor, el que muevas esa tierra seca, Señor, permítele. Y di conmigo, Señor, yo te permito hoy, te doy toda la autoridad para que tú con tu pico y tu pala comiences a remover aquello que no te agrada, esas plantitas, esas malas hierbas que están en mi corazón, sácalas de mí, saca todo aquello que no te pertenece y comienza a sembrar en mí lo que sí tú quieres, Señor, esos frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor. Empieza a sembrar en mí eso para que en mí germine todo lo bueno. Y si yo no te he permitido, Señor, entrar a mi corazón hoy, yo te permito entrar a mi corazón. Sé tú, yo te doy te doy toda la autoridad para que tú seas mi agricultor, para que tú seas mi dueño. El dueño de esta tierra eres tú. El dueño, Señor, completo de esta finca eres tú. Y te pido que seas tú el que vaya llenando, Señor, esta tierra con todas tus bondades. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra, papá. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Yo creo que esa enseñanza nos tocó a todas, ¿verdad? Me incluyo, porque la verdad es que en algún momento de nuestra vida hemos estado o estamos actualmente en alguna de estas tierras. Así que te doy gracias, Cris, por esta hermosa enseñanza, muy hermosa. Gracias, amada. Gracias al Señor. Oh. Sí, 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 tremendo. Así que si hay alguna de ustedes que hoy quiere que oremos por algo específico, levante ahí su manita, vamos a estar recibiendo las peticiones. ¿Hay alguien que quiera que oremos por algo específico? Mira, no hay peticiones hoy, qué raro. ¿Todo el mundo bien? ¿Todo bien? ¿Seguimos orando por ustedes? ¿No? Chica, ¿quieres que ore por algo? ¿No? ¿No? Ok, Yo digo unas palabritas. dime. Solamente agradecerles a Nora, Arelis y hoy a Cris, que ustedes están siendo de tanta bendición para todas nosotras. Aprendo cada vez que las escucho y la verdad que no pensé que me estaba perdiendo algo tan grande los viernes. Por ahí, como ya es fin de semana, decir, uno piensa, no, me quedo de sobremesa con mi marido. Bueno, mi marido hoy llegó recién hoy de viaje, estuvo toda la semana de viaje. Y sin embargo, hoy sentí algo que me inquietó y como nunca me conecté mientras estaba cenando, pero digo, bueno, también que lo escuchen ellos
y después los eché porque la chiquita no me dejaba escuchar, pero no me lo pierdo más esto. Tan linda. Órdenes. Dios te bendiga. Muy ¿Y te linda. puedes decir algo? Hola, no, estuvo hermosa la clase de todos. Buenas. Sí, yo digo que no sé en qué momento nos alejamos de Dios y cuando hay estos llamamientos que nos dicen, oiga, está lejos, yo pido por eso, porque mis hijos nos acerquemos más a Dios, que no nos olvidemos que Él existe y que Él nos hace los milagros, todo lo que nosotros le pidamos nos lo va a dar con paciencia y nosotros trabajando para ello. Entonces, le pido que oremos porque mis hijos los toque Dios, que se les acerque a mí también, que no nos olvidemos que Él está presente, que a veces ese es el motivo de tomar malas decisiones, coger otros caminos que no son. Gracias. Amén. Gracias, Glorita. Vamos a estar orando por eso. Me encanta esa petición. Y bueno, aquí Juli me está diciendo que oración por ella, ¿verdad? Y por un trabajo nuevo. Así que sí, declaramos, ¿verdad? Que el Señor abre puertas en la vida de Cris. Hay alguien, de Cris, no, de Juli. También de Cris. Nuevamente. ¿Hay alguien más que quiera que oremos por usted? ¿No? ¿No? Bueno, pues yo le voy a pedir entonces a Cris, ya que ella fue la maestra de esta noche, que nos lleves en oración con la petición de Cris y la petición de Juli. Y esa petición de Juli yo quiero que tú la extiendas, ¿verdad? A todas nosotras, donde de pronto hay alguna que está sin trabajo, está pidiendo al Señor, ¿verdad? Provisión por algo. Y siempre cubrimos a aquellos que están enfermos, a aquellos que están teniendo a lo mejor algún problema de depresión, de ansiedad, de enfermedad física, que también la cubras en oración. ¿Ok? Amada, Glorita pidió por sus hijos. Por sus hijos. Glorita, Todos se acerquen a Dios. y que nos acerquemos a Dios, que todas esas tierras estén fértiles para que podamos recibir al Señor. Amén. Oremos porque los esposos que no le sirven al Señor vengan a los caminos del Señor, porque vemos muchas rupturas dentro de la familia, y es un ataque que yo lo estoy diciendo hace unas semanas, que hay unos ataques masivos hacia la familia. Así que yo te pido, Cris, que oremos por los matrimonios, aquellos que están ahora mismo pasando por crisis, que el Señor, ¿verdad?, los restaure. Amén. Bueno. Padre, gracias, Señor, esta noche por esta enseñanza tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación, por esa palabra, Señor. Gracias por esa parábola, Señor, que tú enseñaste de una manera tan sencilla, pero tan profunda, Señor. Gracias, Señor, por tu soberanía, Señor. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu amor, Padre Santo. Padre, en esta noche ponemos delante de ti, Señor, a cada una de las personas que se han conectado, Señor, aquí en esa enseñanza, Señor, y te damos gracias, Señor, por cada una de sus vidas y de sus familias, Padre. Te presentamos, Señor, la vida de Juli, Señor, y de todas las personas que están necesitando un trabajo nuevo, Señor. Tú conoces sus corazones y sus necesidades, Padre. Tú eres el dueño de la plata y el oro, Padre. Te pido que des provisión sobrenatural, Señor, y que abras puertas y ventanas, Señor, que nadie las pueda cerrar, Señor. Abre plazas de trabajo diferentes, Señor, nuevos empleos, Señor, nuevas profesiones, Señor. Muéstrale, Señor, revélales en su corazón, Señor, tal vez un trabajo o un negocio propio, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por la provisión, Señor. Tú eres soberano, Señor. Yo sé que tú tienes el control absoluto de todas las situaciones en la vida de cada una de las personas, Señor. Gracias, Padre. En esta noche, Padre, también te ponemos delante de ti, Señor,
a los matrimonios, a las familias, a los hijos, Señor, que están siendo atacados, Señor. Sabemos que en esos tiempos que estamos viviendo, Señor, están siendo unos tiempos difíciles donde ha entrado un espíritu de confusión, Señor, que nos engaña, Señor, y que nos confunde y nos quiere sacar, Señor, del propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Cuida los corazones de nuestros hijos, Señor, los corazones de nuestros esposos, los corazones de nuestras esposas, Señor, de las esposas, Padre Santo, para que no se desvíen, Señor, y no se vuelvan a esa tierra seca, esa tierra infértil, Señor. Te pido, Padre, que esa semilla, Señor, que tú has sembrado, Señor, se profundice, Señor, en la tierra y crezca esa raíz que pueda tomar, Señor, lo necesario de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, que aunque nosotros no vemos, Señor, y no entendemos, Señor, yo sé que tú ya tienes el control de absolutamente todo, Señor. Tú ya ves de antemano, Señor, tú nos creaste, Señor, desde el principio pensaste en nosotros y tú ya sabías todo lo que íbamos a pasar en esta vida, Señor. Así es que te entregamos el control absoluto, Señor, de nuestros hijos, Señor, de nuestros esposos, de las esposas, Señor, de los trabajos, Señor, de la enfermedad, de cualquier situación que estamos pasando, Señor, en la vida, Padre. Te doy gracias por la vida de Glorita, Señor. Yo te pido por sus hijos, Señor. Yo pido que el corazón del Padre regrese al Hijo y que del Hijo, Señor, regrese al Padre, Señor. Toca sus corazones, Señor, y revélale, Señor, la palabra en sueños, Señor, que ellos puedan tener ese hambre de intimidad con Jesús, que quieran buscarlo, Señor, en todo momento, Señor, que cualquier decisión que tomen en su vida, Señor, esté alineada con tu palabra y con tu propósito, Señor. Gracias, Señor, por el ministerio Metamorfosis, Señor, por Areli, Señor, por Nori, Señor, por Ani. Gracias, Señor, por sus corazones, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo tan hermoso, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Gracias, Señor, por la fidelidad que ellas tienen, Señor, hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que el amor que ellas te tienen a ti, Señor, es reflejado en cada uno de nosotros, Señor. Yo las honro, Señor, y de verdad que te pido, Señor, que las sigas usando de manera sobrenatural, Señor. Cuida sus finanzas, Padre. Cuida su salud, Señor. Provee todo lo que ellas necesitan, Señor, para que ellas puedan seguir caminando, Señor, en ese camino angosto que tú has marcado en la vida de ellas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amada. Ha sido un banquete en esta noche, así que Dios me las bendiga. Nos vemos en 2 semanas, porque acuérdense que el fin de semana que viene vamos a estar de retiro, así que manténganos en oración. Viernes que viene vamos a estar de retiro, nos vemos en la próxima semana de arriba, ¿ok?